La historia que están a punto de escuchar es la de un fantasma. Un hombre invisible que se sentaba en la esquina de la historia, cuyo único trabajo era escuchar y traducir. Pero ese día se convirtió en el único puente entre el mundo antiguo y el amanecer aterrador de una nueva era. Fue el hombre que tuvo que encontrar, en su propio idioma, las palabras para describir lo indescriptible. Si estas crónicas de los momentos cruciales de la historia militar, contadas desde la perspectiva humana y emocional, son lo que buscas, te pedimos que te suscribas a Ecos de Guerra y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos. Si este video te impacta, déjanos un me gusta para que sepamos qué historias resuenan contigo. Y, por favor, queremos saber qué tan lejos viajan estos ecos. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Jiro Nakayama. En los papeles del ejército de los Estados Unidos, yo era el sargento técnico Nakayama, número de serie 31555, del Servicio de Inteligencia Militar. Pero para todos en la base, yo era Jimmy. Era un Nisei, nacido en Los Ángeles de padres inmigrantes de Kochi. Crecí hablando japonés en casa y un inglés perfecto de las calles de California. Esta dualidad me hacía un fantasma. Para los soldados americanos blancos, yo tenía la cara del enemigo, un japo en el que no se podía confiar del todo. Para los prisioneros japoneses que interrogaba, yo era un Inu, un perro, un traidor a la sangre, una criatura peor que el enemigo. Y en agosto de 1945, mi mundo era un búnker de hormigón sin ventanas en Oahu, Hawái. Lo llamábamos la mazmorra. Era el corazón de la inteligencia de señales del Pacífico. Mi trabajo era existir en la estática. 9 horas al día, 10, a veces 20, me sentaba con unos auriculares pesados, mi piel pegajosa por el calor tropical, escuchando el alma de Japón. Escuchaba a los pilotos de cero quejarse de la falta de combustible. Escuchaba a los capitanes de destructores susurrar sobre la falta de arroz. Escuchaba la propaganda desesperada de Radio Tokio. Sabíamos que la guerra estaba terminando. Sabíamos que Japón estaba de rodillas, estrangulado por nuestro bloqueo naval y devastado por las incursiones diarias de los B-29, los B-San como los llamaban ellos. Pero también sabíamos que no se rendirían. La doctrina Ketsugo, la batalla final por las islas de origen, estaba en marcha. Estaban entrenando a civiles, a mujeres y niños, con lanzas de bambú. La invasión, la operación Downfall, estaba planeada. Y sabíamos que costaría millones de vidas japonesas y, como nos recordaban constantemente, cientos de miles de vidas americanas. Nuestro trabajo en la mazmorra era escuchar la grieta, el primer indicio de que su voluntad se estaba rompiendo. El 6 de agosto de 1945 comenzó como cualquier otro día. Estática, informes de incursiones, el mismo viejo y cansado fervor patriótico. Estaba monitoreando el canal del Segundo Ejército General, el mando regional que cubría el sur de Japón. Su cuartel general estaba en una ciudad llamada Hiroshima. Era un canal aburrido. Informes logísticos, solicitudes de cemento, de munición. Mi supervisor, el mayor Stevens, un hombre de Texas que me trataba con una eficiencia fría, paseaba detrás de mí, oliendo a café rancio y cigarrillos Lucky Strike. Y entonces, a las 08:16, hora de Hiroshima, el mundo se acabó. El canal del Segundo Ejército General no informó de un ataque. Simplemente murió. Un segundo estaba escuchando a un operador de radio quejarse del arroz y al siguiente, nada. Solo el silbido blanco y puro de la estática. Señor, dije tocando mi auricular, he perdido el Segundo Ejército. El canal está muerto. Stevens se encogió de hombros. Probablemente un B-29 cortó su antena. Siga buscando. Pero una hora pasó, y luego otra. Canales enteros de policía, de bomberos, de ferrocarriles, todos en la prefectura de Hiroshima, estaban muertos. La ciudad había desaparecido del éter. Y entonces, a media mañana, una voz apareció en un canal de emergencia de baja potencia. Una voz tan llena de terror y confusión que apenas era humana. No era un militar. Era un operador de radio civil en una estación de retransmisión en una colina a las afueras de la ciudad. Estaba gritando, ¡El cielo!
El cielo está ardiendo. Hiroshima. Hiroshima ha desaparecido. No es un incendio. No es un bombardeo. Es el sol. El sol se ha caído. Yo traducía, mis propias manos empezando a temblar. Señor, el operador está histérico. Dice que la ciudad ha desaparecido. Tonterías, dijo Stevens. Probablemente una incursión masiva de B-29. 1000 aviones. Lo de siempre, que le jodan a su propaganda. Pero la voz no sonaba a propaganda. Sonaba a un hombre que había visto el rostro de Dios y se había vuelto loco. Y entonces, interceptamos el enlace. La línea de alta prioridad. Un enlace militar desde una base naval en Kure, a 20 kilómetros de distancia, hablando directamente con el Estado Mayor General en Tokio. Esta no era la voz de un civil histérico. Era la voz fría y conmocionada de un oficial militar. Lo reconocimos. Era el general Hatano, el comandante de la guarnición de Kure. Y su voz. Su voz estaba rota. Tokio. Tokio. Aquí, Hatano. Informe de situación. Incomprensible. No es una incursión. Repito, no es una incursión. Hubo un solo destello. La ciudad de Hiroshima ha sido borrada del mapa. El hongo. Dioses. El hongo. Sigue subiendo. El mayor Stevens se congeló. ¿Qué ha dicho? ¿Un solo destello? Siga traduciendo, Nakayama, dijo en voz baja. Escuché la voz en Tokio, un oficial de alto rango, su voz aguda por el pánico y la incredulidad. Le traduje a Stevens. Tokio pregunta cuántos besan. 100, 200. ¿Cuántos? Y entonces el general Hatano, el hombre en el terreno, el testigo, hizo una pausa. Pude oírlo respirar por la estática, un sonido sibilante y aterrorizado. Y entonces dijo la frase que cambió mi vida. La frase que cambió el siglo. Su voz fue apenas un susurro. Areja. Areja ifano baodan datanoka. Arewa. Arewa ipatsu no bakudan datanoka. El aire se congeló en la sala de mando, en la mazmorra, en Hawái. El zumbido de los ventiladores pareció detenerse. El mayor Stevens, que estaba a punto de beber de su taza de café, dejó la taza en su escritorio. No hizo ruido. Me miró fijamente. Sus ojos azules, normalmente fríos y distantes, estaban ahora muy abiertos, fijos en mí. El Japo, el único puente hacia esta nueva y terrible realidad. Nakayama, dijo, su voz apenas un suso. ¿Qué demonios acaba de decir? Levanté la vista de mi consola. Me quité los auriculares. El silencio de la sala era total. Me di cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. Las lágrimas calientes corrían por mis mejillas. Miré a mi oficial al mando americano, y yo tuve que traducirlo. Señor, dije, mi propia voz temblando, el general acaba de preguntar. ¿Eso fue una sola bomba? La pregunta del general Hatano quedó flotando en la estática entre mis oídos. ¿Eso fue una sola bomba? Mi traducción cayó en el aire acondicionado y viciado de la mazmorra, como un bloque de plomo. El mayor Stevens no se movió. Su taza de café permanecía a medio camino de su boca. Durante 5 segundos, 10, el único sonido en la sala de mando fue el zumbido de los ventiladores y el silbido distante de 1000 canales de radio muertos. Stevens bajó la taza. Lo hizo con una lentitud deliberada, como si un movimiento brusco pudiera hacer que la realidad se rompiera en pedazos. Sus ojos azules, normalmente agudos y cínicos, estaban fijos en mí. No había comprensión en ellos. Había una negación pura y dura. Repita la traducción, sargento, dijo, su voz plana, sin emoción, un comando. El general. Él preguntó. ¿Eso fue una sola bomba? Repetí, mi propia voz sonando ajena, un eco en mi propia cabeza. ¿Preguntó? Espetó Stevens, su mente lógica de Texas buscando una salida. ¿O lo afirmó? Hay una diferencia, Nakayama. ¿Está especulando o informando? Me quité los auriculares por completo, el plástico húmedo de sudor. Señor, dije, y mi voz tembló, rompiendo mi propia disciplina militar. Usted no entiende el japonés. El tono. No era una pregunta táctica. Era metafísica.
Fue el sonido de un hombre cuya mente se acaba de romper. Fue incredulidad. No preguntó. ¿Qué fue eso? Preguntó. Eso fue una sola bomba. Como si estuviera contemplando lo imposible. Me di cuenta de que todos en la mazmorra se habían detenido. Los otros Nisei, los otros traductores en sus puestos, habían dejado de escribir. Sus máquinas de escribir teletype, que normalmente creaban un estruendo constante, estaban en silencio. Todos me miraban. En esa sala, yo ya no era Jimmy el Japo. Yo era el único que había escuchado la voz del otro lado del apocalipsis. Yo era el oráculo. Stevens se pasó una mano temblorosa por la cara. Eso es. Eso no es posible, sargento. 1000B-29. Una alfombra de bombas. Eso es lo que destruye una ciudad. No una bomba. Salga del canal. Encuentre otra fuente. Señor, no hay otra fuente. Le respondí. Mi propia frustración y horror superando mi miedo a su rango. Hiroshima ha sido borrada del éter. No hay policía, no hay bomberos, no hay ferrocarril. Solo hay un hombre en una colina que grita que el sol se ha caído y un general a 20 kilómetros de distancia que pregunta si fue una bomba. Y entonces, otro canal cobró vida. Era un piloto de la Marina japonesa, volando una patrulla de reconocimiento a 70 kilómetros de distancia, alejándose de Hiroshima. No estaba en el canal de combate. Estaba en el canal de emergencia, hablando con su base en Matsuyama. Su voz era aguda, casi infantil. Base, aquí nube 3. No entiendo. El cielo. El cielo detrás de mí es blanco. No. Está ardiendo. Una luz increíble. Estoy a 70 kilómetros y me está cegando. Traduje rápidamente, mis manos volando sobre mi cuaderno de notas. Piloto de la Marina a 70 kilómetros de distancia, señor. Informa de una luz cegadora. El cielo está ardiendo. Stevens se agarró al borde de su escritorio. Su rostro, normalmente bronceado por el sol de Hawái, se había vuelto de un color gris ceniciento. Y entonces, vi la comprensión golpear sus ojos. No fue comprensión de lo que yo había dicho. Fue recuerdo. Lo vi conectar los puntos. El proyecto secreto en un lugar llamado Los Álamos. Los rumores de una prueba inusual en el desierto de Nuevo México unas semanas antes, cuyo nombre en clave, Trinity, había aparecido en un solo cable cifrado que habíamos interceptado y que se nos había ordenado olvidar. El aislamiento total del 509 grupo compuesto en Tinian, un escuadrón de B-29 que no volaba en misiones de bombardeo normales. Stevens me miró, y supe que él sabía, o al menos, él sabía algo. Una sola bomba. Susurró, ya no para mí, sino para sí mismo. Dios, Dios Todopoderoso. Realmente lo hicieron. El aire en la sala no solo se congeló, se evaporó. El peso de lo que acababa de suceder nos aplastó. La guerra, tal como la conocíamos, la guerra de los Garans, los ceros, los acorazados, los desembarcos en la playa. Todo eso era ahora un juego de niños. Había terminado. Los Estados Unidos, mi país, el país que mantenía a mis padres tras el alambre de púas en Manzanar, había desatado el sol sobre una ciudad. Y mi trabajo, mi único trabajo, era escuchar la respuesta del enemigo. Stevens no dijo nada durante un minuto entero. Solo miraba la pared. Luego, se movió. Su trance roto, reemplazado por una energía febril y aterradora. No cogió el teléfono normal. Cogió el teléfono rojo, el enlace directo con el Pentágono. Denme al General Groves. Ladró al teléfono. No me importa quién es. Código de prioridad. Trinity. Ahora. Se volvió hacia mí. Su rostro ya no era el de un mayor cínico. Era el rostro de un hombre que acababa de mirar por encima del borde del abismo. Sargento Nakayama, dijo, su voz ahora formal, fría. Vuelva a su puesto. Quiero que escuche cada palabra, cada susurro, cada grito de estática de cada canal japonés que pueda encontrar. Quiero saber qué dicen cuando se den cuenta. Asentí. Mis propias manos entumecidas. Me puse los auriculares de nuevo.
El canal del general Hatano estaba muerto. El canal del piloto de la Marina era solo un grito. El canal del civil, el operador de radio, ya no gritaba. Estaba llorando. Lloraba suavemente. Un sonido horrible, repetitivo, que era peor que los gritos. Estaba repitiendo una y otra vez la misma frase. Una frase budista. Ah, Wu-Chang, Wu-Chang. Ah, Mujo, Mujo. Ah, la impermanencia. La impermanencia de todas las cosas. Traduje eso para mí mismo. Y mientras el mayor Stevens gritaba códigos secretos en el teléfono rojo, me di cuenta de que el general Hatano se había equivocado. No fue una sola bomba. Fue el fin de la palabra bomba. Fue el fin de la palabra guerra. Y yo, Jiro Jimmy Nakayama, el Nisei de Los Ángeles, era el único hombre en el mundo que escuchaba, en tiempo real, el sonido de un imperio dándose cuenta de que acababa de volverse impermanente. Me volví a poner los auriculares. El plástico frío, ahora resbaladizo por mi propio sudor, se sintió como un casco de tortura. El mayor Stevens estaba ladrando en el teléfono rojo, usando palabras en clave que yo no entendía. Manhattan. Repito, Manhattan es afirmativo. El objetivo es... Dios mío. El objetivo ha sido borrado. Pero yo ya no estaba en Hawái. Estaba flotando en el éter sobre una nación moribunda. Y la primera etapa del apocalipsis no fue un grito. Fue un silencio. Un silencio absoluto, ensordecedor. Los canales militares japoneses, normalmente tan ruidosos, tan llenos de charla arrogante y disciplina, estaban muertos. El silencio de Hiroshima se había extendido. Era una mancha de silencio que se comía el espectro radioeléctrico. Imaginé a los operadores de radio en Tokio, en Osaka, girando sus diales, golpeando sus equipos, gritando al vacío y obteniendo solo estática a cambio. Y en esa estática, yo escuchaba la voz del general Hatano, una y otra vez en mi cabeza. ¿Eso fue una sola bomba? La negación, la incredulidad. Ese era el sonido de un mundo muriendo. Pasó una hora. El primer informe oficial del Mando General Imperial en Tokio fue interceptado. No fue un informe de daños. Fue una ráfaga de preguntas furiosas. ¿Dónde está el segundo ejército general? ¿Por qué el cuartel general de Chugoku no responde? El sabotaje es inaceptable. Sabotaje. Aún pensaban en términos humanos. Pensaban que un grupo de partisanos había cortado los cables. No podían concebir que los cables, la central telefónica, el edificio, el operador y la ciudad entera ya no existían. Eran niños ciegos gritándole a un dios sordo. Y entonces, las voces fragmentadas comenzaron a llegar, como los primeros gemidos de un hombre mortalmente herido. Un operador de la torre de control del ferrocarril en Okayama, a 100 kilómetros al este. Tráfico detenido. No hay señales de Hiroshima. El tren número 42, que debía llegar, está retrasado. No está retrasado. El cielo en el oeste es la hora del amanecer otra vez. Pero es mediodía. No lo entiendo. Un capitán de un barco de pesca en el mar interior, su voz temblando por una radio de baja frecuencia. ¡Kure! ¡Kure! Aquí el Akitsumaru. Una ola extraña. No hay viento. Pero el mar se levantó. Y la luz. Vimos la luz. Como si el sol explotara. Un piloto de reconocimiento japonés que finalmente logró acercarse. Su transmisión no fue un informe. Fue un grito ahogado. Base. Aquí. Aquí Ojo de Águila 3. Estoy sobre la cuadrícula. Pero no está. No está. La voz en la base, fría, profesional. Aclare Ojo de Águila 3, ¿qué no está? Hiroshima, la ciudad. No hay ciudad. Es solo fuego. Es una mancha negra ardiendo. Una nube. Dioses, la nube. Es púrpura. Está viva. Yo traducía. Mi mano, sosteniendo el lápiz, temblaba tan violentamente que mi escritura era una línea sísmica ilegible. Señor, le dije a Stevens, que había colgado el teléfono rojo y ahora estaba de pie, inmóvil, detrás de mí. El reconocimiento aéreo confirma. La ciudad no está. Es una mancha negra ardiendo. Stevens no dijo nada. Solo puso su pesada mano sobre mi hombro.
Podía sentir el temblor en sus dedos, incluso a través de mi uniforme. Y entonces mi sangre se heló. Hiroshima. Mis padres. Eran de Kochi, sí, pero... ¿Hiroshima? Recordé las cartas de mi tía Keiko. Mi primo, Katsuro, vivían en Hiroshima. Mi padre me había pedido, antes de que se lo llevaran a Manzanar: si algún día vas a Japón, Chiro, busca a tu tía Keiko. Vive cerca del castillo, en el centro. Cerca del castillo. En el centro. Ipatsu no Bakudan. Una sola bomba. Me di cuenta de que estaba traduciendo, en tiempo real, el asesinato de mi propia familia. La habitación empezó a encogerse. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. «Sargento Nakayama», dijo Stevens, su voz suave, pero dura como el acero. «Contrólese. Siga traduciendo». Tragué el vómito, tragué el dolor. Enterré a Keiko, enterré a Katsuro, y volví a mi trabajo. El tono en Tokio cambió. La confusión se convirtió en un pánico frío y burocrático. Escuché a oficiales de alto rango, hombres con voces acostumbradas a dar órdenes que mataban a miles, tartamudear. Imposible. Ninguna incursión de 1000 bombarderos podría hacer esto. El informe de Hatano. Una bomba. Debe ser un error de código. Envíen al príncipe Asaka. Envíen a alguien de la familia imperial. Necesitamos ojos en el terreno. Y entonces, lo oí. El informe que lo cambió todo. Un científico, un físico nuclear japonés, creo, hablando con un general del ejército del aire. «General», dijo el científico, su voz tranquila, académica, y por eso, 1000 veces más aterradora. «He visto los informes de nuestros contadores Geiger en Okayama. La lluvia es negra, y es venenosa. Los informes del piloto sobre la nube, lo que describen, no es una bomba de TNT, ni siquiera una bomba de magnesio. General, con el debido respeto a su experiencia militar. Creo que los americanos han hecho lo impensable. Creo que han dividido el átomo». Silencio. El general no entendió. ¿Dividido qué? Han detonado una bomba atómica. Han usado el uranio. Yo traduje eso. Señor, tienen un científico en la línea. ¿Cree que es una bomba atómica? Stevens cerró los ojos. Confirmado. Susurró. Y en ese momento, la guerra cambió. El resto del día fue una sinfonía del infierno. Escuché el colapso. Escuché al operador de radio civil, el que lloraba por la impermanencia, finalmente quedarse en silencio, probablemente muerto por la radiación que no entendía. Escuché a las patrullas de rescate de Kure acercarse a la ciudad y gritar por la radio, sus voces volviéndose locas, describiendo a personas que se derretían. «Su piel», gritó un soldado, «se les está cayendo la piel, no tienen ojos». Tuve que traducir eso. Tuve que encontrar las palabras en inglés para piel cayéndose y decírselas a mi mayor. Escuché el caos del gobierno. Se lo decimos al emperador. ¿Qué le decimos? ¿Cómo le explicamos que nuestra nación, nuestra gloriosa nación samurái, ha sido herida de muerte por un arma invisible que desafía la física? Pasaron las horas. La noche cayó sobre Hawái, y la mañana siguiente amaneció sobre Japón. Hiroshima seguía siendo un agujero de estática, un fantasma en la radio. Y Tokio estaba en silencio. No era el silencio del pánico. Era el silencio del shock. Estaban paralizados. La máquina de guerra japonesa se había detenido. No por falta de combustible, no por falta de hombres. Por falta de comprensión. No podían procesar lo que había sucedido. Y mientras escuchaba ese silencio atónito, esa parálisis nacional, me di cuenta de una verdad aterradora. No se iban a rendir. No lo entendían. Una bomba. Una ciudad. Era un desastre terrible, sí. Un acto de barbarie. Pero Japón seguía en pie. Tokio seguía en pie. El ejército de Kwantung seguía en pie. Habían sacrificado millones. Sacrificarían 100.000 más. Una bomba no era suficiente, y con un horror que me heló la médula, mientras mi turno de 12 horas terminaba, me quité los auriculares. Miré al mayor Stevens, que ahora estaba desplomado en su silla,
su rostro una máscara de agotamiento. «Señor», le dije, mi voz un graznido, «no lo entienden. Están conmocionados, pero no se están rindiendo». Stevens me miró. «Lo sé, sargento», dijo en voz baja. Y entonces supe lo que venía. Supe que esto no había terminado. Supe que una sola bomba no era el final de la historia. Era solo el capítulo 1. Y que en algún lugar, pronto, tendría que traducir esto de nuevo. Los siguientes 2 días fueron un limbo. El 7 y 8 de agosto, la mazmorra se convirtió en una tumba. El aire acondicionado, normalmente un alivio contra el calor de Hawái, se sentía como el aliento de un cadáver. Yo era un autómata. El mayor Stevens me había dado 6 horas de descanso forzado, pero no dormí. Me senté en mi catre, mirando la pared de madera contrachapada, viendo el rostro de mi tía Keiko, viendo la sonrisa de mi primo Katsuro. Los había enterrado en mi mente, pero se negaban a permanecer muertos. Cuando volví a mi puesto, el mundo había cambiado, pero Japón no se había rendido. Mi profecía, la que le susurré al mayor Stevens, se estaba cumpliendo. Estaban conmocionados. Sí. Estaban horrorizados. Sí. Pero no estaban rotos. Escuché con una nueva y horrible claridad las transmisiones de Tokio. La palabra bomba atómica fue censurada. La llamaban Shinshinbaodan, Shingata Bakudan, una bomba de nuevo tipo. Estaban intentando controlar la narrativa. La estaban convirtiendo en solo una atrocidad más, una versión más grande de los bombardeos incendiarios que ya habían borrado Tokio. La máquina de guerra del Segundo Ejército General en Hiroshima había sido decapitada. Pero la máquina de guerra de Japón, la Hydra, seguía viva. Y estaba furiosa. Escuché la voz del general Anami, el ministro de guerra. Lo interceptamos hablando con los comandantes de campo en Kyushu. Su voz no estaba rota por el dolor. Ardía de furia. ¿Una nueva bomba? Traduje sus palabras para Stevens. Mi voz un monótono muerto. ¿Y qué? ¿Cambia esto el espíritu del Yamato? No. Solo nos da más razones para luchar. El Ketsugo, la batalla final en nuestras costas, será más gloriosa. Lucharemos con palos. Lucharemos con piedras. Haremos que los invasores americanos paguen con 1 millón de vidas por esta barbarie. El mayor Stevens solo asintió con los labios apretados. Él y yo, el Nisei y el texano, éramos los únicos en esa sala que compartíamos el mismo secreto aterrador. Sabíamos que la tripulación del B-29 Enola Gay no había sido el final. Eran solo el comienzo. Y ahora estábamos esperando. El ejército de E.U. estaba esperando la respuesta de Japón. Pero Japón, atado por el honor, la tradición y la negativa fanática de sus líderes militares a ver la realidad, permaneció en silencio. El emperador estaba en silencio. El Consejo de Guerra estaba en un punto muerto. Y el mundo, sin saberlo, contuvo la respiración. Entonces llegó el 9 de agosto. El día comenzó con noticias que, en cualquier otra semana, habrían sido el fin de la guerra. La Unión Soviética acababa de declarar la guerra a Japón. Estábamos traduciendo los informes frenéticos de Manchuria, donde el ejército de Kwantung se estaba desmoronando bajo un asalto blindado masivo. «Se acabó», dijo un joven traductor a mi lado. «La entrada de Rusia es el final. Se rendirán ahora». Stevens me miró desde el otro lado de la sala. Yo negué con la cabeza. «No lo harán», dije en voz baja. «Los militares lo despreciarán. Dirán que los soviéticos son traidores, pero no cambiará el Ketsugo». Y entonces sucedió. A las 11:02 a.m., hora de Japón. Estaba monitoreando el canal del distrito naval de Sasebo, cerca de Kyushu. Y el canal, que había estado discutiendo el colapso en Manchuria, de repente se llenó de gritos. Era Hiroshima. De nuevo. Pero las voces no eran de Hiroshima. Eran de Nagasaki. ¡El sol! ¡El sol! ¡Ha explotado otra vez! Grité. No como traductor. Grité como un hombre. ¡No! Me arranqué los auriculares. El mayor Stevens ya estaba a mi lado, agarrándome del hombro. «Nakayama, contrólese. ¿Qué está pasando?» «Lo hicieron de nuevo, señor», le grité.
las lágrimas de rabia y desesperación corriendo por mi rostro. Acaban de hacerlo de nuevo. Nagasaki. Están gritando las mismas cosas. La luz, el hongo, Dios. Están diciendo que es otra vez. Stevens me abofeteó con fuerza. Cálmese, sargento. Rugió, su propio rostro pálido de shock. Vuelva a su puesto. Traduzca. El golpe me devolvió al presente, a la estática, al horror. Me puse los auriculares. Y esta vez, el sonido fue diferente. El 6 de agosto fue el sonido de la confusión. El 9 de agosto fue el sonido de la desesperación. La primera vez no tenían palabras. Esta vez, sí, tenían una palabra. ¡Otra!, gritaba un operador de la defensa civil de Nagasaki. Es otra, es la misma bomba, la bomba de Hiroshima. Y esa palabra, otra, lo cambió todo. Ese día, mi trabajo de traducción fue diferente. No traduje la incredulidad, traduje el colapso mental de una nación. Traduje el momento en que 70 millones de personas se dieron cuenta de que Hiroshima no fue un milagro terrible, ni un acto aislado. Fue el primero, fue el anuncio. Y Nagasaki fue la demostración de ventas. El mensaje era claro: tenemos más. Y no pararemos. Escuché la línea de emergencia conectarse directamente con el primer ministro Suzuki Kantaro en Tokio. La voz era la de un almirante en Sasebo, y estaba llorando. Un almirante japonés, un samurái moderno, llorando desconsoladamente por la radio militar. Señor primer ministro, traduje su voz quebrada. Se ha confirmado. Nagasaki ha sido borrada. Es la misma arma. Hubo una larga pausa. Podía oír al anciano primer ministro respirar. Un sonido sibilante. 2. Susurró Suzuki. 2 en 3 días. Y entonces, la voz del ministro de Asuntos Exteriores Togo. Esta vez no había duda. «Anami-san», gritó, y yo sabía que le estaba hablando al general, al fanático. «Debes entenderlo. Esto no es una bomba. Es una fábrica. Los americanos tienen una línea de producción de apocalipsis. Si pueden hacer 2, pueden hacer 20. Pueden borrar cada ciudad de Japón de la faz de la tierra esta semana. ¿Lucharás contra eso con lanzas de bambú?» Y esa fue la frase. Esa fue la verdadera traducción. La primera bomba preguntó: «¿Qué fue eso?». La segunda respondió: «No importa, tenemos más». La física se había convertido en una línea de montaje. La guerra ya no era sobre el espíritu, era sobre el uranio. Y ellos tenían el monopolio. El aire en la mazmorra ya no estaba congelado, estaba muerto. Yo había traducido la sentencia de muerte de Hiroshima, la ciudad de mi tía. Y ahora, acababa de traducir la sentencia de muerte de todo el imperio japonés. Y en ese momento, supe que la guerra de mi padre, la guerra de Anami, la guerra del Bushido, finalmente había terminado. El silencio que siguió a la acusación del ministro de Asuntos Exteriores Togo. Los americanos tienen una línea de producción de apocalipsis. Fue diferente. Ya no era el silencio atónito de Hiroshima. Era el silencio frío y pesado de la aceptación. En la estática entrecortada de la línea militar, pude oír la respiración agitada del general Anami, el fanático, el hombre que preferiría ver a 100 millones de japoneses morir con lanzas de bambú antes que rendirse. Esperé su respuesta. Esperé el grito de «cobarde». Esperé la orden de «luchar hasta el último hombre». Pero no llegó. Todo lo que oí fue un suspiro. Un largo, tembloroso y derrotado suspiro. Fue el sonido del espíritu Yamato rompiéndose. Fue el sonido de 1000 años de orgullo samurái, evaporándose bajo el calor de 2 soles artificiales. Anami no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era la rendición. El mayor Stevens se desplomó en su silla, dejando escapar un suspiro propio, un sonido de alivio tan profundo que pareció resonar en toda la sala. «Lo tenemos», susurró. «Dios mío, finalmente lo tenemos». Yo, sin embargo, no sentí alivio. Me sentí vacío, sucio, como si acabara de participar, como testigo auditivo y traductor, en el asesinato masivo más eficiente de la historia humana. Mi trabajo ahora era escuchar la muerte de una nación. Las siguientes horas fueron una cascada. El emperador.
Por primera vez, oímos su voz en las líneas militares interceptadas. No era la voz de un dios viviente, era la voz de un hombre asustado, con un ligero tartamudeo. Hablaba con el primer ministro Suzuki. ¿Dos? Preguntó el emperador, su voz apenas audible. Suzuki-san, ¿está seguro? 2 ciudades. Borradas. Por esta, Shingata Bakudan. Sí, su majestad, respondió Suzuki, su voz llena de una tristeza infinita. Hiroshima, y ahora Nagasaki. Hubo un silencio. Podía imaginar al emperador en su búnker bajo el palacio imperial, un hombre criado para ser divino, enfrentándose a la prueba irrefutable de que sus enemigos ahora poseían el poder de los dioses. Debemos soportar lo insoportable, dijo finalmente el emperador. Gaman. La resistencia estoica. Pero ahora no era para luchar. Era para rendirse. Debemos aceptar la declaración de Potsdam. Mi traducción fue automática. Mis labios se movían. Mis manos escribían, pero mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia. Estaba traduciendo el fin de la guerra. La guerra que había definido mi vida, que había encarcelado a mis padres, que había matado a mis primos. La guerra que había comenzado con un grito de Banzai, estaba terminando con un susurro de soportar lo insoportable. El resto fue historia, el intento de golpe de Estado por parte de los militares de línea dura que no podían aceptar la rendición. El discurso del emperador por la radio el 15 de agosto, la primera vez que el pueblo japonés escuchó la voz de su Dios, una voz que les decía que habían perdido. Yo traduje todo. Traduje los cables finales de rendición. Traduje las instrucciones para el aterrizaje de MacArthur en Atsugi. Traduje la logística de la ocupación. Y cada palabra se sentía como ceniza en mi boca. Cuando finalmente se firmó la rendición en la cubierta del USS Missouri el 2 de septiembre, yo estaba todavía en la mazmorra. Vimos las fotos después. MacArthur con su pipa. Los dignatarios japoneses con sus sombreros de copa. Sus rostros impasibles. El mundo celebró. BJ Day. Paz. Pero yo no podía celebrar, porque yo había escuchado el verdadero final. El final no fue la firma en la bahía de Tokio. El final fue la pregunta susurrada de un general japonés en una línea de radio crepitante el 6 de agosto. El final fue el sonido de la comprensión rompiendo su mente. El final fue el momento en que la física nuclear silenció al Bushido. Fui dado de baja honorablemente en 1946. Volví a California. Saqué a mis padres de Manzanar. Intentamos reconstruir nuestras vidas. Me convertí en profesor de japonés en una universidad local. Una vida tranquila. Una vida normal. Pero cada agosto, alrededor del día 6, me despertaba sudando frío. Podía oír la estática. Podía oír la voz del general Hatano. Podía oír mi propia voz, temblando, mientras le decía al mayor Stevens, ¿eso fue una sola bomba? Nunca se lo dije a nadie. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría explicarle a mi esposa, a mis hijos nacidos en la paz de la posguerra, que mi mayor contribución a esa paz fue traducir el sonido del infierno desatado? ¿Cómo explicarles que las palabras que yo había dicho en esa sala de mando subterránea fueron las palabras que confirmaron a nuestros líderes que poseíamos el poder de borrar civilizaciones? El aire se congeló en la sala de mando. Sí, se congeló. Y en ese silencio congelado, yo, Jiro Jimmy Nakayama, el chico de Los Ángeles, tuve que encontrar las palabras. Tuve que tender un puente entre dos mundos. Tuve que traducir no solo un idioma, sino el fin de una era. El general preguntó, ¿eso fue una sola bomba? Y yo tuve que decirlo. Tuve que ser el mensajero. Y esa traducción, ese simple acto de decir la verdad más terrible imaginable, fue el eco final de la guerra más grande de la historia. Un eco que todavía resuena en mis sueños.